esta tarde vamos a hablar del juicio del día final. Y hemos llegado aquí porque en la vez pasada hablamos de... ¿Sabes si ustedes Las parábolas de Mateo. De Mateo 25, ¿ya? 25. Que... Sí, gracias, Britney. El Mateo 25. Y encontremos allá 3 parábolas sobre el juicio. Y con todas estas parábolas había 2 tipos de personas. ¿Ya? Los fieles y prudentes por un lado y otro lado los malos. Entonces, esta noche o esta tarde vamos a hablar más como general de todo. Para mostrar que estas parábolas nos muestran igual que lo demás del Nuevo Testamento, por lo menos. Vamos a quedar en el Nuevo Testamento. Y será muchas citas, entonces voy a pedir tu perdón antes de todo, que vamos a cruzar muchas citas y ojalá que tengamos el tiempo. Entonces, vamos primeramente a 1 Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 1. Y el punto de este es para averiguar qué es este juicio y qué deberemos hacer para llegar en ese momento del juicio a la derecha de Jesucristo, como las ovejas, como los siervos fieles y prudentes, porque de hecho es nuestra esperanza, que es lo que dice Pedro aquí en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 al 5. Con Brin, por favor. Mateo 21. No, primero de Pedro. Bueno, Richard está allá, entonces por favor, Richard. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en los tiempos postreros. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí tenemos como todos los temas de esta noche adentro de 3 versículos. ¿Ya? Que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Que tenemos esa esperanza que es viva. Pero necesitamos hacer algo. O sea, renacer, según estas palabras aquí. Y es solamente ¿por qué? Por la resurrección de Jesucristo que tenemos esta esperanza. Es la única razón que tenemos esta esperanza. O sea que nuestra esperanza tiene mucho que ver con la resurrección de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es ser resucitados como Él. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. Bueno, reservado en los cielos para vosotros es muy parecido a lo que hemos visto con Mateo y la frase el reino de los cielos. No es decir que está allá en los cielos, sino que proviene de los cielos o sale de los cielos, porque es esa mentalidad. ¿Me explica? ¿Estás de acuerdo? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? No ahora, no cuando morimos, sino en el tiempo final. ¿Ya? Entonces, todos estos temas
son mostrados aquí. Ok, para empezar entonces, voy a decir que el base del juicio es el conocimiento de la palabra de Dios. De hecho, voy a ponerlo aquí como una diagrama para decir si esta es la humanidad, ¿ya? Toda la humanidad, que hay dos grupos, algunos que no saben nada o no saben mucho de Dios, su propósito, y otros que sí saben de la palabra de Dios. Con estos dos grupos, y vamos a volver a este diagrama otra vez. Y nosotros no sabemos dónde está esta línea, sino que sí, hay una línea. Porque con aquellos que saben de las palabras de Dios, ellos son responsables, según este conocimiento. ¿Ya? Y entonces no sabemos dónde está esa línea, porque es por Dios para decir dónde está. Pero voy a decir que lo más probable, casi 100%, yo puedo decir que todos nosotros aquí son llamados para entender, para saber las palabras de Dios. Entonces, somos en el grupo del sí saben, ¿sí? Y lo que voy a mostrar es que por eso tenemos una responsabilidad. Pero primeramente vamos a hablar un poco de aquellos sin conocimiento. Y vamos a Romanos, la carta a los Romanos primeramente. Romanos, después de los Hechos de los Apóstoles, la primera carta del Nuevo Testamento. Capítulo 1. Y mientras estamos buscando Romanos, voy a decir que como el tema principal de Romanos es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y especialmente el argumento del apóstol Pablo aquí es para mostrar que la ley de Moisés y las obras de la ley de Moisés no pueden, no son efectual para que podamos entrar en el reino. O sea, que las obras de la ley no van a darnos la justicia, sino la fe en Jesucristo. Y que eso es más poderoso que la ley de Moisés y la mentalidad de las obras de la ley. De hecho, hemos visto esto antes en Mateo 25. Sí, Mateo 25, con la parábola con los talentos, ¿no? ¿Recuerdas? Había 3 siervos, 2 que tenían los talentos y echan más y más y más. Y el otro, por su mentalidad, por su temor, su mentalidad de decir que ya, yo tengo lo que es del Señor y voy a dar lo que es suyo cuando Él venga. Y hablemos un poco de esa mentalidad como la mentalidad de la ley de Moisés. Leemos entonces Romanos 1, 18 a 20. Con Angélica, por favor. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticias de los hombres que detienen con injusticias la verdad. Porque lo de Dios se conoce, les manifiesto, pues si Dios se manifestó, porque las cosas invisibles, por las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienes excusas. Ok, gracias. Entonces, y sigue con otras cosas aquí también. Pero el punto de sacar estos versículos es para mostrar que todos los humanos tienen algún tipo de responsabilidad, aunque no sea tan grande. Es decir, que todos los humanos tienen la oportunidad para ver que sí hay un Dios, para averiguar más de este Dios que creó todos en el mundo. Y por eso Dios no es injusto para poner un mandamiento de todo. O sea, un castigo si no alcanzamos a seguir este mandamiento perfectamente. Que ya sabemos que el pago del pecado es la muerte, ¿ya? Que es en Romanos 3:23. O en otras palabras, en versículo 9 de capítulo 3, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él está hablando de la diferencia entre los gentiles y los judíos. De ninguna manera somos iguales en ese sentido. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. O sea que todos nosotros pecamos. Por eso merecemos la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es Romanos 3:23. Y por eso Dios es justo exigir la muerte como un pago. Y Romanos 2:12 habla de algo más interesante según este diagrama. Capítulo 12. Briden, aquí tiene la oportunidad para leer. Porque todo lo que sin ley han pecado, todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ok, y vamos a saltar a 16 porque creo que 13 al 15 son como en paréntesis. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Periodo. ¿Dónde? Sí, 16. Okay. Evangelio. Okay. ¿Está bien? Sí. Pero, ¿qué dice 12? Todos los que sin la ley, o sea, no tienen más información sobre Jesús, en ese momento sobre Dios y sus mandamientos, la manera de Dios exige que computamos ahora para adorar a Dios. ¿Ya? Entonces, los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Nota, perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Muy preciso aquí las palabras. Porque sin la ley perecerán. Pero abajo de la ley, o sea, con más conocimiento de Dios, sus mandamientos, serán juzgados. ¿Ya? Por eso voy a añadir, si puedo moverme, que estos que no saben, como sin ley, perecerán. Pero estos serán juzgados. ¿Ok? Y por supuesto, si tienes preguntas o comentarios. Yo soy un comentario. Bueno. Un día estaba haciendo una charla, no sé si se recuerda, como será unos 10 meses atrás, y yo leí un capítulo de Daniel donde dice que
habla de la resurrección, donde dice que muchos de los que duermen en el polvo, dice muchos y no dice todo. Y Angie, dije, pero no dice muchos y no dice todo. Y Angie preguntó, ¿y por qué no dice todos? Angie, ahí está la respuesta. Por eso no dice todos. Sí, es la verdad. Sí. Y hay pocas citas así, pero hay otros que dicen que hay personas que quedan en el polvo, que no van a ser resucitados. Y creo que por esa razón, porque ellos tienen un poco de responsabilidad. ¿Ya? Es decir, que es posible ver que sí hay un Dios. Y creo que toda la gente puede alcanzar a esa conclusión, aunque tantos rechazan esa idea. Es posible que ellos puedan alcanzarlo. Pero sin más conocimiento de la verdad, de la palabra, de los mandamientos, no es justo castigarlos o juzgarlos, mejor decir juzgarlos, según estos mandamientos, porque no conocían. Por eso se dice perecerán. Sí, van a perecer, van a perecer. Entonces, todos bajo la ley, si tienen pecados, entonces serán juzgados debajo de la ley. Abajo de la ley. Es igual que estoy aquí. No son lo que ya no saben, no van a ser. Sí. Están juzgados, ¿no? Exacto. Sí, ya ellos no tienen conocimiento. Sí, exacto. Sí. Muy bien. Dice cuando la vez, como cuando le tiró la pregunta que me hizo Angie, ¿y por qué no dice todos? Sería tema de otra charla, así que lo Ok, voy a sacar dos más versículos y de hecho voy a sacarlo fuera del contexto. Entonces vale la pena notarlo para que con tranquilidad puedes leer todo el contexto para asegurar que no estoy diciendo mentiras, ¿ya? Pero Romanos 4:15 dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. O sea, no podemos transgresar la ley si no sabemos de la ley. Por eso no es justo juzgarlos por la ley si no saben la ley. Capítulo 5, 13 al 14. Antes de la ley ya había pecado en el mundo. O sea, el pecado no viene por la ley de Moisés, viene por el pecado del hombre, ¿ya? Antes de la ley ya había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había en venir. Es decir, que aunque no habían transgresado la ley de Moisés, todavía tenían el pecado, que es ¿qué? La desobediencia contra Dios. Entonces, por eso, la muerte reinó, porque pecaron. Ok. Primero de Juan, algo muy pequeño. La primera carta de Juan en capítulo 3, versículo 4, porque estamos hablando del pecado. Tenemos aquí, según la Biblia, ¿cómo se dice? ¿Cuál encuentras en el diccionario? En el diccionario hay definiciones. Una definición del pecado. Es decir, ¿cuál es el pecado? Primero de Juan 3:4 con Richard, por favor.
¿Ah? Juan 3:4. Sí, Juan 3:4. Ah, estoy en otra carta. Al lado. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Ok, entonces una descripción del pecado es infracción de la ley. Y este puede ser en el contexto de la ley de Moisés, pero también es la ley común, como más general. Y la ley desde el principio es para ser obediente a Dios, ¿ya? Desde el principio con Adán. Por eso morimos. Ok, el otro lado entonces, ellos que saben, como nosotros, que tenemos el conocimiento de las palabras de Dios, cómo deberíamos comportarnos. Y para empezar esta noche, dije, el base del juicio es el conocimiento de la palabra de Dios. Y voy a intentar probarlo ahora. Si vamos al Evangelio de Juan en ese momento, no la carta, sino el Evangelio. Y en capítulo 15 dice: con Angie, si puedes leer 15, versículo 22 del Evangelio de Juan. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Ok, gracias. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Jesús. ¿Hablando a quiénes? Sus discípulos, me imagino. O el mundo, los judíos. El todo, yo creo. Todos. 15:22, Juan 15. Y a nosotros también. Claro. ¿Ya? ¿Y qué dijo? Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Igual que lo que hemos visto. ¿Ya? Sin conocimiento, no es posible tener el pecado. Pero ahora no tienen excusa por ese pecado. O sea, con más conocimiento, más responsabilidad, seguir según estos mandamientos, estas palabras. Seguimos en los evangelios con Lucas. Lucas 12. Y aquí tenemos palabras otra vez de Jesús. Y Él está hablando de lo que pasa con nosotros en las leyes comunes, como una parábola de lo que va a pasar con el juicio también. 12:47 al 48. Brin, por favor. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ok, como un resumen, si tienes más conocimiento, tienes más responsabilidad. ¿Cierto? Tenemos una definición del pecado antes y voy a darles otra. Y si puedo encontrarlo. Que es este. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es como la misma cosa, en otras palabras. Este es Santiago 4:17. Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Porque para saber más, tener más responsabilidad, hacerlo.
Entonces, todo este grupo que sí saben serán juzgados. Incluso nosotros serán resucitados en el día final para ser juzgados. ¿Ok? Romanos 14. Sí, estamos saltando mucho, ¿no? Es buen ejercicio para los dedos. Romanos 14, versículos 10 al 12. Y con este, recuerdas que es en el contexto de una carta a la iglesia, a los romanos, de los romanos. ¿Ya? Entonces es en el contexto de una iglesia como a nosotros. O sea, este lado, este grupo que sí saben. Entonces, Richard, Romanos 12. 14, capítulo 14, 10 al 12. 14. Ahí quedó 12. 14. 10, 14. Perdón. Dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ok, gracias. Todo esto es después de un gran argumento de Pablo aquí, de que no deberíamos poner ocasión a caer frente de nuestros hermanos de la iglesia. Y junto con esto es que no deberíamos juzgarlos, porque el Señor, su Señor, de nuestros hermanos, va a juzgarnos. Igual que en Mateo 25, ¿recuerdas? ¿Quién hizo el juicio? En todas las parábolas era el Señor, ¿sí? O el marido con los 10 vírgenes, o el rey con las ovejas y los cabritos. Pero todos nosotros dice aquí, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Ok? Igualmente en la segunda de Corintios, algunas páginas más adelante en el Nuevo Testamento, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Es las cartas como enseguida, después de Romanos. ¿Es correcto? Segundo Corintios 5, 6 al 10. Ok. Ya, y vamos solamente por el tiempo. 5, 6, 10. Sí, vamos a leer solamente el 10 del capítulo 5 con Angie, por favor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, gracias. Entonces, aquí tenemos otro detalle para nosotros. Igual que en Romanos 14, dice aquí que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero con más detalle
dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es decir, que podemos dividir este grupo más o menos así. Y entonces vamos a tener un grupo así que van a tener el premio, y el otro le van a tener el castigo. Entonces, tal vez podemos decir que aquí este grupo sean los llamados, los escogidos, ¿sí? O escogidos, sí. O en las palabras del parábola, que no me acuerdo ahora, muchos son llamados, pero pocos, sí, escogidos. Y entonces lo demás van a la muerte. Pero la diferencia, escogidos, premio que es la vida eterna, y el castigo a todos, en muerte eterna también. Y ya hemos visto estas cosas con las clases anteriormente. ¿Qué más? Sí. Entonces, estos llamados van al tribunal de Cristo. Con más color. Así, ¿no? Que es exactamente lo que hemos visto en Mateo 25. Que dentro de la iglesia, dentro de aquellos que sirven, o son los siervos de Jesucristo, algunos son prudentes y fieles, y los abejas, y los otros son malos. Ovejas. ¿Qué dije? Abejas. O arvejas. Abejas. Bueno, me entendieron. Ok. Hay dos grupos. Solamente para mostrarlo en brevedad. Estamos en segundo de Corintios. Vamos a la primera de Corintios. Capítulo 6, versículo 9. ¿A quién le toca? Rin. 9. 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue con una lista hasta 10 y 11, por favor. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, gracias. Nota lo que dice aquí. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y sabemos qué es el reino de Dios, ¿ya?
Hemos hablado de la frase el reino de los cielos, que de hecho es igual. Y hemos hablado de que el reino de Dios o el reino de los cielos tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo hoy en día. Porque nuestra fe debe cambiar nuestra vida para que no seamos en este grupo de las personas que no van a entrar en el reino en el día final. O sea, es posible que la gente que estaban allá en Corintio, en esa iglesia de los Corintios, puedan regresar a este grupo, cruzar la línea verde, pero para quedar allá en el grupo azul. ¿Ya? Y nosotros también. Casi igual, Gálatas 5:21, que después de Corintios tenemos la carta de Gálatas. Corintios, Gálatas. Capítulo 5, creo que este es bien conocido, porque inmediatamente después de este versículo que vamos a leer, tenemos el fruto del Espíritu, ¿ya? Que es bien conocido. Pero antes de eso, tenemos los deseos de la carne, que es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne. Esto en el versículo 17. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Y aquí tenemos una lista parecida a lo que hemos leído en la primera carta de los Corintios. Una lista de cosas que hacer que son muy mudos. Y entonces vamos a entrar en la mitad de esta lista con versículo 21, con Richard, por favor. Versículo 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muy bien, gracias. Muy parecido a lo que hemos visto en 1 Corintios 6, que no heredarán el reino de Dios si practican, o sea, hacen estas cosas. ¿Ya? Depende de nuestras acciones. Este es lo que estoy diciendo en ese momento. Hemos visto esto con nuestro estudio con el reino de los cielos, que debe tener un efecto en nuestra actitud para que nuestras acciones cambian para ser buenas acciones, según el Espíritu de Dios que viene de los cielos, ¿ya? Y si no, vamos a mostrar estas cosas, vamos a hacer estas cosas, y entonces no vamos a heredar el reino. O sea, vamos a quedar con muerte eterna. Pero vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo, porque ya sabemos que deberíamos hacer. Dos más citas que no vamos a leer, pero si quieres notarlos, tres más. Juan 5, 28, 29. Juan 5, 28, 29. Hechos 24, 15. Hechos 24, 15. Y Efesios 5, 3 al 5. Efesios 5, 3 al 5. Ya hemos visto que sí, nuestras acciones son importantes.
¿ya? Pero debe ser acciones que vienen de una actitud buena, una actitud que sale de los cielos. Por ejemplo, yo voy a leerlos porque falta tiempo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo en este grupo azul entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es Mateo 7, 21. O tal vez la parábola del trigo y la cizaña, que no vamos a leer porque es un poco más largo, que encontramos allá en Mateo 13. Ok. ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo será este juicio? Y pienso que ustedes saben cuándo será este juicio. Cuando Jesucristo regrese, ¿no? Y voy a mostrarlo por 2 citas. Segundo de Timoteo. (4:1). Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuándo será este juicio? Segundo de Timoteo 4, versículo 1. Según este versículo, que juzgará el Señor Jesucristo, juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Y cómo es posible juzgar los muertos en ese momento? Solamente con una resurrección de los muertos, para que sean vivos por su juicio. Pero todos serán juzgados en el mismo tiempo, cuando Jesús regrese. Hechos 17, para mostrar lo mismo. Hechos de los Apóstoles 17, versículos 30 y 31. Richard, por favor, puedes leerlo. Sí, 17. 17, 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia. ¿Ok? Hay un tiempo. No es decir un día literalmente, puede ser un tiempo, ¿ya? Pero no es un largo plazo, sino un tiempo cotado. Ok. Y bueno, para nosotros nos muestra que el juicio no es de un alma espiritual, por ejemplo, cuando morimos, como dice la cristiandad, que cuando mueres está en un juicio y te vas al cielo o al infierno inmediatamente. Pero no concuerda con lo que hemos visto en la palabra. Porque cuando Jesús venga para resucitar a aquellos que Él conoce la verdad, Él va a dar la vida eterna o la muerte eterna a ellos en ese momento.
Y antes de esto, quedan muertos en el polvo. ¿Y cómo podemos entrar en este reino? Depende de nuestras acciones, que sale de nuestras actitudes. Entonces, creo que hemos visto esto muy rápidamente, porque había mucho para ver, pero ojalá que sea muy claro, que tenemos este juicio que viene y entonces necesitamos ser cambiados por la palabra de Dios, por la fe en Jesucristo, para que estuviéramos, no seamos, estemos en el mano derecho. ¿Ya? Si viven fieles y prudentes en la casa de Dios, vamos a entrar al reino físico. Y seremos dignos de entrar a ese reino, porque hemos mostrado que de hecho son parte de este reino. ¿Cómo es posible mostrar que somos parte de este reino? Con nuestra mentalidad hoy en día, para mostrar que somos ciudadanos de los cielos hoy en día. Y entonces hacemos la respuesta a este juicio que viene hoy en día en nuestras vidas diarias. Como dice Pablo en Filipenses, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, Jesucristo. Entonces sabemos que hay muchos llamados, pero pocos escogidos. Si no somos los escogidos, formamos parte del grupo donde hay el lloro y el crujir de los dientes. Entonces crecemos y da el fruto de los cielos en nuestras vidas de hoy. Con 2 o 3 más avisos del Señor. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Entonces, estad preparados. Ya hemos terminado con el tema del frase el reino de los cielos en Mateo. Y salvo que hay 2 o 3 más ocasiones tener algo parecido a este en Mateo. Y los que faltan nos muestra la misma cosa, la esperanza que tenemos y la responsabilidad que tenemos también. Mateo 26, 29 dice, Jesús dijo, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nuestra esperanza, ¿ya? Para que podamos beber de nuevo este fruto de la vid. ¿Con quién? Con nuestro Señor, que viene de los cielos para salvar al mundo. ¿Y cuándo? Cuando Él establece el reino de su Padre aquí en la tierra. Entonces, nuestra responsabilidad es así. Las últimas palabras del Evangelio de Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, también a nosotros, todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ya, gracias por escucharme. Y si todavía hay preguntas o comentarios, bueno, ahora tenemos tiempo. Un poquito. Algunas personas alguna vez comentaron que qué pasaría si Dios al fin de los tiempos resucita a todas las personas. Decían, es imposible porque hay tantos habitantes que este planeta no caerían todos los resucitados, ¿cierto? Sí. Ahí se muestra el error claro de que evidentemente no cabríamos todos. Sí. Pero ahí está claro de que en realidad los que sobrevivan, digamos, de estas batallas o batallas finales que va a tener, más los que resuciten y sean juzgados, no van a ser tantos en realidad. Sí, aunque de hecho no sabemos cómo es posible que Jesús va a juzgar a todos, porque sean muchos todavía, como miles y tal vez millones, no sé. Ellos que conocen la palabra de Dios, porque no sabemos dónde está esa línea. Pero lo que sí sabemos es que es en las manos de Dios y Jesucristo para asegurar que va a funcionar. Si alguien nos preguntara, ¿la persona que murió va a resucitar va a ser resucitada al fin de los tiempos? Nuestra respuesta es no sabemos. No sabemos. Dios tiene la justicia en sus manos. Exacto. Nosotros sabemos esa descripción que diste, pero si van a ser resultados para ser Dios a juicio, solamente Dios lo sabe. Sí, exactamente. Igual que no sabemos quién va a ser salvados. ¿Ya? Pero bueno, lo que sí tenemos es la responsabilidad de actuar para que seamos en esa línea. Para que ayudemos a otros y a nosotros también. Sí. La Angie. parte que mencionaste que dice, muchos van a ser llamados, pero pocos escogidos. Y los que no son escogidos van a perecerán la parte esta que dice no saben. Los que no son escogidos perecerán la parte Sí. 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 que no saben, pero la parte Sí. lo que yo no entendí donde dice el yodo y el crujieron. El crujir de los dientes. Ya, ok. Entonces, en esas palabras, entonces, podemos decir que hay muchos escogidos. ¿Ya? Perdón, sí, llamados. Hay muchos llamados. ¿Ya? Pero falta este grupo. Ellos que no son llamados, porque entonces no saben nada, más o menos, para perecer. Bueno. Hay un salmo, no sabemos que dice que para que Dios como que ni siquiera los conoce. Dios como que ni siquiera sabe que existen. En realidad es dura la palabra, lo que dice la palabra, pero es como para que Dios como ni siquiera existe, o sea, no los conoce. Sí, ok. Es un salmo que no recuerdo cuál es, así de duro, como que no existiera. Ese otro grupo sí. Ok. Sí, y como, bueno, a veces es un poco, no sé, un poco triste para pensar que ellos no tenían la oportunidad para tener la vida eterna, pero ellos tenían un regalo de la vida, que es un regalo de Dios para tener la vida. Y también Dios llama a todos los que pueden ser parte de su reino. O sea, los que no saben no van a tener el llamado, porque no van a estar dispuestos para recibir el reino de Dios. Ellos Sí. no van a ser resucitados.
Sí. Pero, ¿qué es el lloro y el crujir? Ya. Entonces, este es este grupo que perecerán. Entonces, no serán resucitados, porque no serán juzgados. ¿Ya? El punto de la resurrección es para comparecer delante del tribunal de Jesucristo. Y con este grupo hay dos, dividido en dos. Este padre van a heredar la tierra junto con Jesucristo y van a tener la vida eterna. ¿Ya? Pero otra parte serán resucitados, serán juzgados y van a ver lo que está pasando con este grupo. No sé por cuánto tiempo o si van a ver mucho, pero van a, por lo menos, porque ellos saben de todo van a saber que Van a saber lo que dejaron. sí. Entonces, ellos van a tener el lloro, el crujir de los dientes. Porque el lloro, O sea, porque obviamente esa- van a... Esa como parte este... es lo que saben. Como este grupo aquí en rojo. ¿Se da cuenta? Ellos, imagina ellos. Se da cuenta van a de eso. Van a resucitar y van a darse cuenta que todo lo que aprendieron, de lo que sabían, era cierto y era real. Sí. Claro, eso ya Es por eso habla demasiado. del crujir de dientes. O sea, ¿cómo se van a sentir? Sí. No se cuenta que son juzgados en contra, siendo que ellos sabían que tenían la posibilidad de acceder De a la vida entrar en eterna. el reino. Para mí eso es el castigo, ¿no? Sí, O sea, Dios no tiene más que que hacer todo. nada porque O sea, van a él castigar solo a darse ellos. cuenta del gran error que cometieron. Sí. Es un Exacto. lloro y un crujir de dientes. Exacto. Ya. Sí, eso es. Ahora sí. Entonces, hay un grupo de los llamados, que son muchos, pero adentro de eso hay solamente un poco, que son los escogidos. Y los otros van a la muerte eterna, que se llama en Apocalipsis la segunda muerte, porque no hay una posibilidad a ser resucitado de esta muerte. ¿Ya? Es eternal. Ahora sí entiendo. Gracias. Ok, gracias a todos.